La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Siete constituciones en 2 siglos. La más longeva duró 47 años, la más efímera solo 5 años, que además no fueron ni siquiera seguidos. Fue en 3 tandas. Me refiero a la Constitución de 1812, la PEPA, la de Cádiz. A estas 7 habría que sumar otros 4 proyectos constitucionales que nunca llegaron a entrar en vigor. Algunos ni siquiera llevaban el nombre de Constitución porque a sus autores les parecía el nombre demasiado liberal, digamos. Ojo, he dicho antes 2 siglos, pero es algo menos de 2 siglos, porque la primera es de 1812 y la última se proclamó en 1978. 2 siglos o 2 siglos y pico desde que se promulgó la primera Constitución, que fue esta de la que os he hablado antes, de la de Cádiz. Bien, la historia del constitucionalismo español es la de la propia España. Durante los agitados siglos XIX y XX, los padres de la patria pensaban que bastaba con poner negro sobre blanco sus ideales y, bueno, estos, acto seguido, tan pronto como la Constitución quedaba promulgada, pues pasaban a convertirse en realidad, así como por arte de magia. Sucedía entonces que no era así, o simplemente pues cambiaba el gobierno y lo primero que hacía el nuevo gobierno era afanarse en redactar una nueva Constitución que necesariamente tenía que ser de su gusto, iba a ser mejor que la anterior y, por supuesto, iba a cambiar España y todo lo que le rodeaba lo iba a cambiar por arte de Birli-Birloque. Sobre casi todas ellas aleteaba el espíritu de la Constitución de Cádiz de 1812, es decir, fue la primera Constitución y por lo tanto ha influido en todas las demás. En su momento fue una de las más avanzadas de su época y la única que España comparte con el resto de países hispanohablantes, excepción hecha de Cuba y Puerto Rico, lógicamente, que durante el siglo XIX participaron de otras 4 constituciones que estuvieron en vigor, tanto en la propia España europea como en la España ultramar, que durante el siglo XIX pues fue la isla de Cuba, de Puerto Rico y también, que no se me olvide, de Filipinas. Las hubo de todo tipo, constituciones otra cosa no habremos tenido, ojo, y son pocas si las comparamos con la cantidad de constituciones que ha habido en países como la República Dominicana o la propia Venezuela, que han sido muchas más, pero vamos, aquí hemos tenido un poco de todo. Ha habido constituciones monárquicas y republicanas, constituciones moderadas y progresistas, federales y unitarias, así hasta llegar a la última, que es la que está en vigor actualmente, la Constitución de 1978, que lleva ya pues más de 4 décadas, 42 años exactamente, 41 años exactamente. De hecho, hoy se conmemora el 41º aniversario de la promulgación de esta Constitución, el 6 de diciembre, y bien, en unos pocos años, no muchos, pues se convertirá en la más duradera de nuestra historia gracias al espíritu de consenso que la alumbró en su momento y al convencimiento por parte de esos padres de la patria de que cambiar la Carta Magna no basta para mejorar el país. Así, solo con la Carta Magna había que cambiar muchas más cosas. Es necesario, si se quiere mejorar el país, cambiar algo más, y eso parece que al final hemos terminado aprendiéndolo. Aunque se tiende a pensar lo contrario, la idea de una constitución es algo muy antiguo. No es algo como se suele creer habitualmente, que pensamos pues en la constitución, identificamos, mejor dicho, constitucionalismo con liberalismo, constitucionalismo con siglo XIX y XX, o a lo sumo con el siglo XVIII. Pero no, la constitución está, o la palabra constitución al menos, está en nuestro idioma desde hace mucho más tiempo, en nuestro idioma y en todos los idiomas vecinos. Es decir, que no es algo atado exclusivamente en su origen a la Constitución francesa de 1791 o a la de los Estados Unidos de 1788. Constitución, la palabra en sí, pues viene directa del latín, no es muy difícil imaginárselo, y viene del latín constitutio, es decir, ha tenido una evolución muy pequeña desde su origen y es un término que no hace falta explicar mucho, yo creo que habla por sí mismo. Es decir, una constitutio es, o constituir es pues lo que se constituye y le da forma a algo. Cuando hablamos de una persona, tiene una constitución delgada, es la manera en la que está hecha esa persona, ¿no? Tiene una constitución fuerte, es que tiene unas espaldas muy anchas por lo general. Bien, pues pasa lo mismo si eso de constitución lo aplicamos también a un país. Esa es la razón por la que desde muy temprano adquirió un significado político. El término constitutio en latín, que pasó
a otras lenguas, por supuesto, a las lenguas romances pasó casi igual. En otros idiomas como el alemán no se dice igual. En alemán se dice, creo, Verfassung, una cosa así, una cosa extrañísima que cuesta hasta aprendérsela. Pero bueno, de hecho la constitución alemana actual se llama Ley Básica directamente, ni siquiera se llama constitución, pero bueno, de hecho es una constitución. Pero bueno, el hecho es que cuando ya esta palabra de constitución, de constitutio, adquirió ese significado político, pues lo adquirió en el sentido de reflejar un documento que refleje algo que lo que se reúna, ¿no? Si se compilen las leyes de un lugar determinado. Una de las primeras constituciones denominadas de esta manera apareció curiosamente en España durante la Edad Media. El Principado de Cataluña, concretamente. En el año 1283, en tiempos de Pedro III el Grande, uno de los principales reyes de Aragón, se promulgaron las llamadas Constituciones de Cataluña, que consistían en una compilación de normas variadísimas con preeminencia sobre todas las normas. Es decir, simplemente se recogieron normas de aquí y allá, se juntaron y a eso se le llamaron las Constituciones de Cataluña. Estuvieron editándose y enriqueciéndose y modificándose durante muchísimos siglos. Este tipo de constituciones en las que se reflejaban los derechos, los fueros, los privilegios de un territorio concreto, el que fuese, en este caso pues es Cataluña, no solo existían ahí en Cataluña, existían en toda la cristiandad y en otras partes de España, por supuesto, también. Lo que pasa es que fue en Cataluña donde les llamaron constituciones, no constitución, sino constituciones. No eran, por lo tanto, una constitución tal y como lo entendemos hoy en día. En absoluto, pero sí empleaban al menos el mismo término. Siglos más tarde, unos cuantos siglos más tarde, esto sucedió en 1283, en la celebración de unas cortes que tuvieron lugar en Cataluña aquel año, a finales del siglo XIII, pues mucho más tarde, ya en el siglo XVIII, en plena era de la Ilustración, algunos pensadores tomaron esta palabra, que les debía gustar, para que bajo el manto semántico de la palabra constitución, la verdad es que dice mucho, pues se positivasen los principios políticos de los nuevos estados que primero mentalmente y luego ya a partir de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX empezaron a aparecer por toda Europa y por toda América. Es decir, los pensadores ilustrados tenían ideas, muchas las rescataban del pasado, no es que fuesen los más inteligentes del mundo, ni el mundo empezaba con ellos, ni la historia empezaba con ellos, a pesar de que es difícil encontrar pensadores más arrogantes que los de la Ilustración. Muchos estaban convencidos que hasta su irrupción en la historia, el planeta Tierra y la humanidad habían vivido a oscuras. Pero bueno, el hecho es que sí traían una serie de ideas que eran novedosas en aquel momento, inspiradas en la razón, que eso pasado al derecho político, pues se veían cosas como, por ejemplo, la soberanía popular era algo inconcebible, por ejemplo, en la Europa del siglo XVII o del siglo XVIII, o la desconfianza hacia el poder. El poder no solo nace de abajo, sino que además quien se encarga de ejercerlo, de desempeñarlo, pues hay que tratar de desconfiar de él porque va a hacer un uso malo, o por lo menos va a abusar. Eso es seguro y por lo tanto es necesario ponerle límites. Las constituciones nacen también como límites. La primera constitución moderna de Occidente, que es la de los Estados Unidos de América, en 1788, es anterior a la francesa, de la Revolución. Pues esa es básicamente, si la poco que la leamos, una constitución muy cortita, una carta para limitar el ejercicio del poder, de ahí que sea tan corta y que no se demore mucho. De hecho, tiene muchísimas más enmiendas que artículos. Bien, pues así es como aparecieron las primeras constituciones. De esta manera, la de Córcega, por ejemplo, es de 1755, cuando fue poco antes de que fuese absorbida por Francia esta isla. La absorbió Francia unos años más tarde, se la quitó, se la arrebató a la República de Génova. Luego, aparte de esa, pues aparecieron otras, por ejemplo, apareció una en Polonia en esta misma época. Esta de Córcega estaba inspirada directamente por Rousseau. Luego vino la de Estados Unidos, que es la de 1788, que sigue en vigor. Evidentemente, de la de Córcega ya nadie se acuerda. Esta de Estados Unidos bebía del pensamiento de John Locke, de Montesquieu también. O luego, posteriormente, unos pocos años después, en 1791, la francesa, que ya fue elaborada pues en plena revolución, justo antes de que empezase el terror.
Para la época napoleónica, que empezó a finales del siglo XVIII, perdón, y principios del XIX, la coronación como emperador ya es en el siglo XIX, la palabra Constitución se había convertido en una palabra de uso común, por lo menos entre los europeos occidentales y los americanos, por lo que los liberales de ambos bandos del Atlántico empezaron a pensar en ella como en la primera piedra. Lo primero que hacía falta era una constitución para romper con el antiguo régimen, que era su empeño personal, y empezar a partir de ahí con un sistema completamente nuevo, parido desde cero, reinventado, mucho más justo, inspirado en los principios, como os decía antes, de la razón, y todo eso se tenía que condensar en una constitución. Además tenían ejemplos. Tenían el ejemplo de la Constitución francesa, de la Revolución, y tenían sobre todo el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos, que, bueno, funcionaba ya bien entonces y ha demostrado que ha seguido funcionando durante más de 200 años. La Constitución de Estados Unidos tiene pues 230 años, nada más y nada menos. Es cierto que ha tenido que ser enmendada en muchas ocasiones, pero aún así sigue siendo un documento válido y es la base de la vida política de los Estados Unidos y goza de muy buena salud, ¿eh? Es decir, que seguramente dentro de 50 años seguiremos hablando de la Constitución de Estados Unidos en los mismos términos. Es más, me atrevo a aventurar que la Constitución de Estados Unidos cumplirá con salud, además, los 300 años de historia en el año 2088. Todavía falta mucho para eso y ya sabéis que no me gusta hacer previsiones, pero en función de todo de lo bien que le ha ido los últimos 200 y pico años, pues es previsible que le siga yendo bien a lo largo de este siglo. Tampoco es que sea una constitución que se metan demasiadas cosas y por lo tanto pues no hace falta, le meterán alguna enmienda o algunas enmiendas más, pero no hace falta, no molesta, en una palabra, y además limita bastante bien el ejercicio del poder. Bien, pues así nació el primer texto constitucional español, en este ambiente. Este ambiente en el que se habían promulgado algunas constituciones, poquitas, pues la de Córcega, la de Estados Unidos, esta de Polonia, de la Comunidad Polaco-Lituana, y también la francesa. Había habido 4 constituciones, de las cuales solo sobrevive una, que es la de Estados Unidos. Bien, la primera constitución española no se le denominó constitución, se le denominó estatuto. Y fue una imposición de Napoleón, es algo que vino desde fuera, que tras hacerse con la corona española en el año 1808, y con la idea de satisfacer a los afrancesados españoles, quiero decir, que le apoyaban, pues presentó en Bayona, Bayona está en el País Vasco francés, ni siquiera es una ciudad española, un texto constitucional que adquirió ese mismo nombre, el Estatuto de Bayona. Esto acababa de suceder tras las abdicaciones. Carlos IV abdicó en su hijo y su hijo en Napoleón, y Napoleón a su vez en su hermano José Bonaparte. Por lo tanto, pasó la corona de España, pasó de cabeza en cabeza hasta aterrizar en la cabeza del hermano de Napoleón. Y para que su hermano tuviese algo con lo que presentarse en Madrid, pues le fabricaron esta constitución, entre comillas, este estatuto. El estatuto fue aprobado en el mes de julio, el estatuto de Bayona estoy hablando, en el mes de julio del año 1808, por una asamblea. Básicamente de nobles, había un poco de todo, pero sobre todo era de nobles, afines todos, como es lógico, a la causa napoleónica. El Estatuto de Bayona no era algo revolucionario, para nada, en absoluto, por muy de Francia que viniese. Se trataba de una reforma de lo que ya existía. Lo más lo hicieron deprisa y corriendo, sin mucho tiempo, porque lo necesitaban, era un documento que necesitaba el nuevo rey de España para presentar sus credenciales. Es bueno, sí, hemos hecho todas estas cosas, hemos capturado a vuestros 2 reyes, tanto a Carlos IV como a Fernando VII, pero es porque merece la pena que gobernemos y que reinemos aquí los Bonaparte, porque traemos estas cosas. Bien. Lo que le prepararon fue este texto, fue esta carta otorgada. Bien, el rey, que como ya he dicho sería el hermano de Napoleón, gozaba de poderes prácticamente absolutos, contemplaba, eso sí, el Estatuto de Bayona, algunos derechos y libertades, especialmente de tipo comercial, pero, no preveía la creación, por ejemplo, de una asamblea elegida por sufragio, no ya universal, ni siquiera censitario, sino que perseveraba en la representación tradicional en el Reino de España, a través de las cortes, unas cortes de tipo estamental, ya sabéis, la nobleza, el clero, el pueblo, etcétera, lo que han venido siendo las cortes desde la Edad Media. Que como he dicho antes, no era en definitiva una constitución, sino una carta otorgada por la gracia del propio Napoleón. Mientras eso sucedía en Bayona, en el otro extremo de la península, los que resistían a la invasión francesa convocaron cortes.
Lo que os he dicho antes, las cortes tradicionales de España desde la Edad Media. Entonces, la institución política por antonomasia eran las Cortes de Castilla, las Cortes de Aragón. Pues aquí lo que hicieron fue hacer unas cortes únicas que sirviesen para todos los reinos, porque la situación era muy, muy delicada. El país acababa de ser invadido y entonces las cortes en principio las convocaba el rey, pero claro, el rey estaba capturado. Bueno, estaba capturado viviendo estupendamente en un castillo en Francia, pero los españoles se pensaban que estaba pasando lo fatal. Fernando VII en Francia se pasó la guerra jugando al billar allí en un palacete francés. Esto evidentemente los de las juntas provinciales y demás no tenían ni idea la cara dura que podía llegar a tener. Se dieron cuenta más tarde que podía llegar a tener Fernando VII. Pero bueno, como Fernando VII no podía convocar cortes porque no estaba en España, lo hizo la Junta Central, que era la reunión de todas las juntas que se habían formado a lo largo de los meses anteriores para luchar contra los invasores. El rey no estaba, pues ellos consideraban, en nombre del rey, por supuesto, el rey que consideraban legítimo, que era Fernando VII, convocar cortes, que en este caso iban a ser unas cortes, ya digo, muy especiales. Nada más. El problema era que tenía la Junta Central y que tenían los españoles en ese momento, era que toda la península estaba ocupada. Y para celebrar unas cortes necesitas un lugar donde hacerlo. No puedes celebrar unas cortes virtuales. Bueno, hoy sí se puede hacer, pero en el siglo XXI. Pero en el siglo XIX era algo imposible. Entonces no tenían lugar. En principio Madrid, por supuesto, estaba ocupadísima. Lo mismo sucedía con todas las ciudades principales. Y solo quedaban dos lugares al sur del sur de la península, donde he dicho el otro extremo de Bayona, que eran Cádiz y la isla del León, es decir, Cádiz y San Fernando. Eso todavía no había sido ocupado. Cádiz, de hecho, no fue ocupado en toda la guerra. Así que tampoco fue ocupada América, ni Ceuta, ni las Islas Canarias. Estoy hablando de la España peninsular. Bien, como Cádiz permanecía libre, pues la Junta hizo un llamado a los españoles de ambos hemisferios, a los de España, por supuesto, y también a los de los virreinatos, para que acudiesen a Cádiz con la máxima premura. Era una cuestión de la patria está en riesgo, nos han invadido, tenemos que tomar una serie de decisiones y queremos tomarlas juntos conforme a la estructura política que ya tenemos, que es la de las Cortes. En estas Cortes dieron comienzo en San Fernando el día 24 de septiembre de 1810, es decir, un par de años después de que Napoleón impusiese su Estatuto de Bayona, que tuvo una duración difusa porque José I Bonaparte reinó efectivamente y figura en la lista de los reyes de España, pero nunca llegó a reinar sobre todo el país y además ni siquiera todo el tiempo que se le atribuye. En muchos momentos, la parte final, por ejemplo, pues ya era poco menos que un rey errante. Y lo mismo pasó con el Estatuto de Bayona, que apenas se llegó a aplicar. Bien. En septiembre de 1810, los españoles que habían quedado libres de la invasión en América o en las Islas Canarias o en la propia Cádiz, más los que estaban ocupados dentro de la península, pues los diputados se desplazaron hasta Cádiz y llegaron de todas partes. Llegaron de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Nueva España, de Perú, de Nueva Granada, del Río de la Plata, bueno, de Filipinas también, desde Filipinas llegó uno. Pero vamos, Filipinas en realidad era una simple capitanía general que dependía de Nueva España. Nueva España envió un montón de diputados. De hecho, envió más que en Castilla la Nueva, por ejemplo, a las Cortes de Cádiz. La mayor parte de diputados era de tendencia liberal. Casi todos, una parte considerable de los que fueron a Cádiz. Aunque también había absolutistas. Por lo que, dadas las circunstancias, que ya digo, eran muy malas, estaba todo el país, toda la península por lo menos ocupada, lo que se buscó era el consenso. Solo faltaba que abriésemos ahora una guerra civil dentro del lado de los patriotas cuando tenemos el país ocupado y estamos en plena guerra contra Napoleón. Así que después de discutirlo, las Cortes se reunieron, tuvieron un montón de sesiones, hubo algunos de los discursos políticos más famosos de la historia de España durante la celebración de esas Cortes, pues consensuaron un texto bastante ambicioso, todo hay que decirlo, para la época estoy hablando, y ese texto, ya convertido en una constitución, se promulgó en Cádiz año y medio más tarde, exactamente el 19 de marzo del año 1812. De ahí que a la Constitución de Cádiz se la conozca como la Pepa. No es muy difícil imaginárselo. El 19 de marzo de San José, bueno, pues la Josefa, es decir, la Pepa. Era
una cosa propia del gracejo natural de los habitantes de Cádiz, que lo tenían en el año 1812 y lo siguen teniendo en el año 2019. Bien, en el año 1812, aparte de la Constitución, la guerra llevaba ya 4 años. A los franceses, que al principio no les había ido mal del todo, había empezado a irles francamente mal, y en aquel momento se encontraban batiéndose en retirada ya por toda la península. En julio de ese año, por ejemplo, pues fueron derrotados en Arapiles. Arapiles está en la provincia de Salamanca. Wellington había entrado desde Portugal. Luego ya en agosto abandonaron Sevilla. No les quedó más remedio que ir retirándose y replegándose a Andalucía. Pero aún queda un año de guerra, más de un año de guerra, de hecho. Hasta que la última batalla, por lo menos la guerra peninsular, que estoy hablando, tuvo lugar el 31 de agosto de 1813. Esta fue la batalla de San Marcial. El francés que fue derrotado fue el mariscal Soult. Esta batalla fue en San Marcial, justo al lado de Irún, muy cerquita ya de la frontera francesa. Aún así, entró en vigor ese mismo día, es decir, no penséis que porque estuviese el país en guerra pues habían decidido dejarla en suspenso hasta que volviese el rey, en absoluto. Fue promulgada en sentido estricto, es decir, pasó a ser la nueva ley máxima del país país todo, es decir, tanto de este lado del Atlántico como del otro. Y se mantuvo en vigor durante 2 años, hasta el 4 de mayo de 1814. Cuando Fernando VII, ya regresado de Francia, ya había sido derrotado Napoleón, volvió por Valencia, de hecho por el Mediterráneo, y la derogó por decreto. Ni siquiera llegó a Madrid y la discutió, no, en absoluto, más la derogó desde Valencia. Lo hizo por convicción propia, nunca había creído en esa Constitución, y no solo por convicción propia. También había diputados que habían participado en las Cortes de Cádiz, 69 exactamente, que habían sido esos diputados absolutistas que os decía antes, que le habían pedido por escrito al rey que se cargase la Constitución, que la derogase en el acto. Se lo habían pedido con un manifiesto al que llamaron Manifiesto de los Persas, que lo habían hecho público en Madrid un poquito antes, estoy hablando del mes de abril de 1814. Bien, se le llamó de los persas, os lo preguntaréis, pues se llamó así porque encabezaban el texto con una referencia histórica asegurando que era costumbre entre los antiguos persas otorgar 5 días de anarquía entre la muerte de un rey y la coronación del siguiente rey. Bien, en este caso la anarquía había sido el periodo constituyente de Cádiz, que había durado bastante más de 5 días, pero bueno, yo creo que la metáfora se entendía perfectamente y eso es lo que le venía a decir al rey. En majestad, nos hemos extraviado un poco, pero estos han sido los años, los días, los 5 días de anarquía y ahora todo tiene que volver las aguas tienen que volver a su cauce. Así que Fernando VII, una vez había leído el manifiesto de los persas, más el convencimiento personal, el de liberal no tenía absolutamente nada, ni creía en eso, todo lo contrario, pues desde la misma Valencia decretó la derogación inmediata de la Constitución de 1812. Esto obviamente no gustó a los liberales. Los absolutistas, los persas, estaban encantados porque el rey había hecho exactamente lo que le habían pedido. Pero los liberales no. Sintieron de hecho que les habían traicionado. Hemos estado aquí durante años luchando por él y él lo primero que hace es apuñalarnos y luego si nos quejamos nos persigue. Por lo tanto, esto no es plan. Si lo llegamos a saber, pues no le reclamamos como rey. De hecho, a partir de este momento, los liberales españoles, los doceañistas, que se les empezó a llamar, se fijaron casi como único objetivo reinstaurar la Constitución al coste que fuese. Se convirtió además esta Constitución de Cádiz en un símbolo del liberalismo español, todavía lo sigue siendo, a día de hoy, han pasado más de 200 años, y en aquel momento partió no solo España, sino todo el orbe hispano en 2. Esta división, ojo, duraría años, tanto en España como en América. En España daría lugar a un enfrentamiento entre liberales y absolutistas, los serviles, que llamaban, abajo viva la Pepa, abajo los serviles, es como se referían a los absolutistas, los liberales, y esto se alargaría durante décadas. En América el liberalismo se transformó en independentismo, en algunos virreinatos, como por ejemplo Nueva Granada o el Río de la Plata. En Nueva España se produjo el fenómeno inverso. Los independentistas fueron los absolutistas, los serviles en este caso,
que decidieron romper con el rey cuando se enteraron que años más tarde, en el año 1820, un pronunciamiento, el de Rafael del Riego, le había obligado a jurar la Constitución. Entonces, la burguesía básicamente la burguesía, los terratenientes de Nueva España no estaban dispuestos a pasar con la Constitución de Cádiz, no les interesaba lo más mínimo y lo querían el rey, sí, pero siempre y cuando fuese un rey que mantuviese los usos antiguos. De ahí que en México, o mejor dicho, en toda Nueva España, se produjese la independencia, o mejor dicho, que la independencia viniese por vías diferentes. En Sudamérica, en cambio, fue así. Esos que en la España peninsular se habían hecho liberales, en la España americana o en la España virreinal del sur se hicieron abiertamente independentistas. Porque la Constitución de Cádiz tuvo una segunda vida. La primera ya la hemos visto, duró solo 2 años entre la promulgación y la derogación por parte de Fernando VII, pero lo que no sabían los doceañistas es que llegaría a tener una tercera incluso, que unos años más tarde, 6 años más tarde, iba a ser reinstaurada, lo iban a conseguir a pesar de todo. La segunda vida de la Pepa fue incluso algo más larga que la primera. La primera fueron solo 2 años, la segunda fueron 3. Y el origen está en lo que os he dicho antes, el golpe de Rafael del Riego, un coronel, un simple coronel asturiano, que se encontraba en ese momento, en 1820, en la Baja Andalucía, Cabezas de San Juan exactamente, ya cerca de la ciudad de Cádiz, al mando del batallón Asturias, para viajar a América y reforzar las tropas de los realistas de Morillo, que estaba en ese momento combatiendo en Venezuela. Bien, las tropas nunca fueron a América, por supuesto, y lo que sí ocasionaron fue un cambio político de primera magnitud en España. Y es cuando se abrió el trienio liberal, que concluyó abruptamente 3 años más tarde, en 1823, cuando un ejército francés con voluntarios españoles, se le llamó a este ejército los 100.000 hijos de San Luis, no llegaban a 100.000, pero se quedó con ese nombre. El nombre era un poco propagandístico, lo de San Luis es que lo escogieron como patrón. Pues este ejército derrocó al gobierno liberal y se derogó de nuevo la Pepa. Concluía así la segunda vida de la Pepa. Durante la siguiente década nada se movería en España, al menos en el aspecto constitucional, desde luego. La separación de los virreinatos se culminó durante esta tercera década del siglo y el rey, aunque ha abierto algunas reformas, y eso es cierto, muy puntuales, eso sí, y escalonadas, no estaba dispuesto a oír nada, absolutamente nada de constituciones. Es que ni siquiera mentárselo. Era también el signo de la época, ojo, que aquí se habla a menudo de que esta es la excepción española, que ya desde el siglo XIX la cosa viene averiada. No, en absoluto. En el resto de Europa el antiguo régimen se había reinstaurado y se había rearmado, no solo en España. Después de los excesos de la Revolución Francesa, los años de Napoleón, que habían sido especialmente trágicos no solo en España, también en otros países, como podría ser Prusia, por ejemplo, o Rusia, las tropas napoleónicas invadieron todo el continente, Italia también. Bien, si echamos un vistazo a la Europa de 1820, lo que nos encontramos son regímenes absolutistas, en muchos casos reinstaurados, como el caso español. En Francia, por ejemplo, reinaba Luis XVIII. Y después vendría Carlos X, que también sería un rey absoluto. En Austria, Francisco I, rey absoluto. En Rusia, Alejandro I, un rey absoluto. Bueno, un zar absoluto en este caso. En Prusia, Federico Guillermo III, también un rey absoluto. Y todos tan absolutistas como Fernando VII, sin ninguna diferencia. Así que en esto España no es una excepción a la norma, es de hecho la norma. Lo raro hubiera sido que Riego se hubiese salido con la suya, es decir, que los liberales hubieran conseguido mantener la Constitución promulgada, que ese trienio liberal se hubiese mantenido sin edie. Eso hubiera sido realmente llamativo. Lo lógico era, de hecho ya me parece mucho que durase 3 años. Bien, el liberalismo en aquel momento estaba mal visto, no solo en España, sino también en el resto de Europa, porque se asociaba a los desórdenes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa le da la vuelta a Europa, a todo el continente. Muchos lo veían como una liberación, nosotros ahora vemos toda esa época con simpatía, pero porque han pasado 200 años, pero otros, pues los que la habían sufrido decían, bueno, estábamos mal, pero todos estos desórdenes nos hicieron estar peor. Las guerras napoleónicas fueron muy traumáticas. En España muchísimo, España la partió en 2, pero no solo. Fueron muy traumáticas en Centro Europa, fueron muy traumáticas para el Reino Unido, que quedó arruinado. Fueron, por supuesto, traumáticas para Francia, que
registró la peor derrota de su historia, que fue la gran derrota de Napoleón. Así que es normal que al liberalismo se le mirase con recelo. Bueno, estas nuevas ideas pueden tener parte buena, pero ser justas y todo lo que uno quiera, pero lo único que dan pie es al caos. El hecho es que a pesar de ello, en Europa cada vez había más liberales, porque la fuerza de las ideas es imparable. Una vez que ha llegado el momento a una idea, ya eso no hay quien lo pare, no hay quien lo detenga. Por lo tanto, se podía intentar frenar lo que se pudiese, como el caso de los 100.000 hijos de San Luis, pero no iban a conseguir pararlo del todo. En 1830, de hecho, se abrió un nuevo ciclo revolucionario que recorrió todo el continente. Pero digo todo, desde España hasta Polonia. En Francia, por ejemplo, cayó el último Borbón, que era Carlos X, el sucesor de Luis XVIII. Bueno, este era sucesor y hermano, porque Carlos X era un hermano pequeño de Luis XVIII y sobre todo de Luis XVI. Era Luis XVI el que habían decapitado en Francia durante la Revolución Francesa. Este llegó al trono ya muy mayor, tenía casi 70 años y lo perdió pues con más de 70 años en 1830. En España hubo un pronunciamiento en Málaga por parte del general Torrijos. Esto fue en 1831, pero el pronunciamiento fracasó. 2 años más tarde, en 1833, el rey Fernando VII murió, dejando una situación endiablada. No dejaba herederos varones, lo cual eso ya de por sí era un problema. Solo dejaba una niña, que además de muy corta edad, tenía 3 años, solo había nacido en 1830, que era hija del rey y de su cuarta esposa, María Cristina de Borbón dos Sicilias. María Cristina era una mujer muy joven, de hecho creo que Fernando VII le sacaba 25 años, una cosa así, y bastante inexperta. Había llegado a España solo unos años antes, desde Nápoles. Tenía en aquel momento 27 años. La regencia durante la minoría de edad de la reina iba a prometerse muy larga, porque la reina tenía solo 3 años. Y luego se encontró que todo eran problemas. Se encontró no solo con los liberales, que se le habían jurado al rey durante años, sino que se encontró con que el hermano de Fernando, que se llamaba Carlos María Isidro, reclamaba la corona. ¿Por qué? Pues porque en virtud de la ley sálica, esta era una ley importada de Francia el siglo anterior, una ley típica francesa, la ley sálica impedía a las mujeres reinar. Si por cualquier circunstancia un rey tenía solo hijas, la línea sucesoria pasaba a los hermanos, o a los primos o a quien fuese, pero no podía pasar a sus hijas. Eso sucedía en Francia, no en España. Aquí había habido reinas, la propia Isabel la Católica, o reinas durante la Edad Media, pero vamos, podía haber reinas, como en otros países de Europa, caso de Inglaterra, pero no en Francia. Luego, lo que decía Carlos María Isidro era eso, que aquí está esta ley y la niña esta no podrá ser reina simplemente porque es una mujer. Claro, el problema de Carlos María Isidro es que era una versión de Fernando VII intensificada, y esto dio lugar a una guerra. Fue la primera guerra carlista, de ahí viene el nombre, el Carlos María Isidro, los carlistas. La regente, de hecho, en ese momento solo podía confiar en los liberales, que le dieron su apoyo a cambio de que reinstaurase la Constitución de Cádiz. Como veis, habían pasado 20 años, más de 20 años desde la Constitución de Cádiz, pero seguían con la cancioncilla, seguían con el tema de esta Constitución. La regente evidentemente se resistió. Sabía que eso tal vez le atraería a los liberales, pero sería como una puñalada para los propios partidarios de Carlos María Isidro, para los carlistas y también para muchos que la apoyaban en Madrid. Así que lo que hizo fue entregarles algo parecido, o algo en esa línea. Les entregó un estatuto, que pasó a ser conocido como el Estatuto Real, en el año 1834, un año después de la muerte de Fernando VII. Nuevamente, en el caso del Estatuto Real, es una carta otorgada que, sin llegar a ser una constitución, porque nunca lo fue, incorporaba algunas reformas liberales. Este Estatuto Real de 1834, como siempre que uno se queda a medias, pues pasó lo que tenía que pasar, no convencía a nadie, ni a los absolutistas, que les parecía una cesión imperdonable, ni a los liberales, que lo tomaron pues como una especie de coitus interruptus. Es bien, queríamos la Constitución de Cádiz y lo que nos has entregado es esto. Majestad, no queremos que nos dé la Constitución de Cádiz o algo mejor, pero no esto. Bien, la cosa duró poquísimo, en 2 años, en 1836, durante el verano, en agosto de aquel año,
La Guardia Real se amotinó en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, cerca de Madrid, y obligó a la regente a restablecer la Constitución de Cádiz. Y no solo eso, como ya veían que la Constitución se les había quedado un poco antigua, porque habían pasado pues casi un cuarto de siglo desde su promulgación en Cádiz, pues lo que le obligaron era convocar cortes constituyentes. Ya bien, una cosa bien hecha, porque lo de Cádiz se había redactado y se había discutido en una situación extrema durante la invasión napoleónica, pero aquella invasión ya quedaba muy lejos. Por lo tanto, lo suyo era redactar una constitución nueva que se debatiese en unas cortes nuevas y en ese momento, ya en la década de 1830. La regente en ese momento ya se vio superada, no quería líos además, y luego estaba en plena guerra contra su cuñado, así que aceptó. Entró así de nuevo en vigor la PEPA en 1836, ya por tercera y última vez, pero entró solo de modo transitorio, hasta que estuviese lista la nueva Constitución, algo que se demoraría unos meses porque tenían que redactarla, discutirla, consensuarla, etc., hasta junio de 1837, que es cuando fue promulgada la Constitución del 37, la Constitución de ese año, que era un texto de compromiso en el que los liberales, divididos ya entre moderados y progresistas, trataron de ofrecer un frente común a los carlistas. Fue en ese momento cuando nació el Parlamento, tal y como lo conocemos. El Estatuto Real preveía la conformación de 2 cámaras. No se llamaban todavía Congreso de los Diputados ni Senado, se llamaban Estamento de Próceres, que estaba formado por los grandes de España, y el Estamento de Procuradores, que era una cámara elegida mediante sufragio censitario, pero un sufragio censitario muy restringido, es decir, que solo podían votar las grandes fortunas del país. Esto fue con el Estatuto de 1834. Ambas cámaras, pues con el correr del tiempo, no mucho tiempo, por cierto, pues darían lugar a nuestro actual Senado y nuestro actual Congreso de los Diputados. El Senado sería el Estamento de Próceres y el Congreso de los Diputados pues era el antiguo Estamento de Procuradores. Bueno, esto de palabra, el término procurador lo volvió a emplear el franquismo. Durante los años del franquismo, los diputados, que para el propio Franco el nombre ya diputado tenía cierto resabio liberal, lo sustituyó por procuradores. Entonces en las Cortes no había diputados, sino que había procuradores. No sé si los recuperó del Estatuto Real de 1834 o de antes, porque la palabra procurador en castellano pues es bastante antigua. De hecho, el Palacio de las Cortes actual, que está en la carrera de San Jerónimo y que cualquier español conoce, ya sea porque ha estado allí dentro o que sea en una excursión escolar o porque lo ha visto por televisión, que es donde se reúne el Congreso de los Diputados, se levantó sobre lo que había sido el convento del Espíritu Santo. Antes de que estuviese ahí el Congreso había un convento cuya iglesia tenía una iglesia, era un convento y tenía una iglesia, pues en esa iglesia se reunió por primera vez el estamento de procuradores. Entonces, como la iglesia tenía sus limitaciones, porque no había sido concebida para eso, pues en 1843, un poquito después, se decidió derribarla y construir encima el actual Palacio de las Cortes, ya en estilo neoclásico como lo conocemos, que era aquel estilo era lo que se llevaba entonces. Por esa razón hay tantos parlamentos por el mundo que tienen esas columnatas de tipo clásico en la fachada. El de la Asamblea Nacional de Francia, lo que es que la Asamblea Nacional es más antigua, es de un antiguo palacio del siglo XVIII que luego Napoleón le añadió la columnata. La Asamblea Nacional es mucho más monumental que las Cortes en Madrid, que es un edificio que, a poco que uno lo haya visto, pues no es especialmente grande. Bueno, volviendo al tema de la Constitución del 37, como os he dicho antes, era un simple compromiso para centrarse en la guerra contra los carlistas, que era lo que realmente le quitaba el sueño al gobierno en ese momento. Era una guerra civil en toda regla y querían terminarla cuanto antes. Así que concluida esta guerra, esto fue en 1839, con el abrazo de Vergara, las diferencias entre progresistas y moderados afloraron de nuevo, es decir, se echaron de nuevo la mano al cuello. El cabecilla de los progresistas era precisamente el general que había puesto fin a la guerra carlista. Era un tipo de Ciudad Real que había combatido en las guerras americanas, llamado Baldomero Espartero, que intrigó contra la regente hasta que consiguió que renunciase pues a su cargo a la regencia. Lo asumió el propio Espartero, que no tardaría muy poco después, además, en coleccionar enemigos dentro de la corte que no cejaron hasta que acabaron con él. Sucedió rápido, además, todo. En 3 años, por eso la regencia de Isabel II, por un lado su madre, María Cristina de Borbón, y luego los 3 últimos años es un general de Ciudad Real, que era Baldomero Espartero. Bien, en el año 1843, tras
Tras un pronunciamiento en Reus, concretamente en Cataluña, pues Espartero se tuvo que ir. Los moderados se hicieron de nuevo con el poder y, por supuesto, y como era previsible, lo primero en lo que se metieron fue en declarar mayor de edad a la princesa Isabel y convertirla así en reina, con solo 13 años de edad. Ha nacido, como os he dicho antes, en 1830. Fue proclamada el 10 de noviembre de 1843. Pues bien, nada, muy poco después, año y medio después, el 23 de mayo de 1845, ya tenía lista la nueva Constitución, que nacía, en principio, como una reforma de la anterior, pero que terminaría, al final, siendo tan distinta que se la considera un texto nuevo. De hecho, la de 1837 también había nacido como una reforma de la de Cádiz. Luego, esta Constitución de 1845, que sería bastante longeva, fue una reforma de otra reforma. No hubo, en este caso, cortes constituyentes y la elaboraron básicamente moderados, con mínimas concesiones a los progresistas, cosas puramente superficiales para que no se quejasen. Y aun con todas se quejaron, por supuesto. Los golpes de Estado y los pronunciamientos siguieron a la orden del día. El tema es que la mayor parte de ellos fracasaban. Uno de los temas de debate en aquella época, no solo en España, sino en toda Europa, era dónde residía la soberanía. Hoy ya en pleno siglo XXI eso nos parece lo normal. Cuando nos preguntan dónde reside la soberanía decimos pues en el pueblo, ¿no? ¿En quién va a residir? En nosotros. En aquel entonces no lo tenían tan claro. Unos decían que residía en el rey, que el rey había recibido el poder pues por vía divina y que él era soberano, no hay más, y el resto de los habitantes del reino eran súbditos. Otros decían que el pueblo, los más avanzados, algunos decían que el rey tenía una parte, pero otra parte pertenecía a las cortes, que habían sido a su vez elegidas por el pueblo. La Constitución de 1837, que en su momento era bastante, no diré revolucionaria, pero sí avanzadilla, había declarado la soberanía nacional en el preámbulo, de una manera un poco rebuscada, pero la había declarado. De hecho, tengo aquí, me he recortado el preámbulo de la Constitución de 1837 para que lo veamos. Dice textualmente: siendo la voluntad de la nación revisar, en uso de su soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, las Cortes Generales, congregadas a este fin, decretan y sancionan la siguiente Constitución de la monarquía española. Como veis, voluntad de la nación revisar en uso de su soberanía. No la afirmaba de manera directa, pero sí de manera indirecta. Bien, esto en la de 1845 se elimina directamente esta mención y la soberanía pasa a estar depositada en el rey y en las cortes. Pasa a lo que se conoce como soberanía compartida. La reina en aquel entonces era una adolescente, en 1845 tenía solo 15 años, así que los constituyentes incluyeron un artículo, el artículo 55, que dice textualmente: artículo 55 de la Constitución de 1845. Cuando reine una hembra, su marido no tendrá parte ninguna en el gobierno del reino. Si lo metieron, esto sí que es un artículo metido ahí a propósito, un artículo coyuntural. Sabían que iban a tener problemas, los redactores de la Constitución, en breve además, y se encargaron de ponerlo. Claro, cuando reine una hembra, es decir, en ese momento que estaba reinando una hembra y muy joven, por lo tanto le quedaban muchos años. Sabían además que con 15 años la reina habría de casarse a no mucho tardar. Los reyes no es como ahora, que se casan como el rey actual, Felipe VI, que se casó pues casi 40 años tenía, ¿no? En el caso de siglo XIX los reyes los casaban con 17 y con 18 años. Bueno, pues como sabían que era una cuestión de muy poquitos años, pues temían que el consorte que apareciese fuese un macho alfa como ellos, que quisiese meterse en política y les arrebatase poder. No fue el caso. En absoluto, más se encargaron ya de que no fuese el caso. A Isabel II la obligaron a casarse con un primo suyo, un primo hermano, pero además primo hermano doble. Es decir, la madre de Isabel II y de Francisco de Asís, que es como se llamaba este hombre, eran hermanas, las madres, y los padres también. Una cosa tremenda. Un tipo, por lo demás, Francisco de Asís, era un tipo muy sensible, aficionado al arte, a la joyería y además de todo era homosexual. Esa es la razón por la cual en Madrid se le conocía como Paquito Natillas o directamente Paquita. Así es como le hacían todo tipo de coplas contra el
contra el rey consorte. De hecho, los propios políticos de la época, como querían desprestigiar al rey para que no les hiciese sombra, fomentaban que el pueblo hiciese todas estas chuflas no tanto de la reina, por supuesto eso no se toleraba, pero sí del rey consorte. La Constitución del 45, de cualquier manera, no era del gusto de todos, lógicamente. Ya os he dicho antes que aquí había habido poco compromiso. Era una Constitución concebida por el Partido Moderado. Así que no tardaron en intentar cambiarla, tan pronto como cambió el gobierno. Y no solo por parte de los progresistas, ojo, ¿eh? En 1852, no había pasado casi nada de tiempo, 7 años desde la promulgación, el presidente del Consejo de Ministros, que es como se llamaba aquel entonces el presidente del gobierno, este presidente en concreto era Juan Bravo Murillo, le conoceréis muchos por la calle tan larga que hay en Madrid que se llama así, hizo un intento de promulgar una nueva constitución, que era todavía más moderada que la de 1845, que le parecía a Bravo Murillo poco menos que revolucionaria. Eso sí, la cosa no prosperó. Hasta los propios moderados se alarmaron, dijeron, pero señor Bravo Murillo, ¿dónde va usted? Si ya la nuestra es una constitución muy moderada, lo que está proponiendo es poco menos que volver al Estatuto Real de 1834. Luego, unos años más tarde, poquitos, 4 años más tarde, en 1856, ya bajo el bienio progresista, que fue del 54 al 56, se redactó una nueva constitución, que estaba más escorada hacia el progresismo, pero tampoco llegó a ver la luz. Con la diferencia de la de los 56 y la del 52 es que esta se llegó a redactar, cosa que la Constitución de 1852, la de Bravo Murillo, nunca se llegó a redactar, no pasó de la fase de proyecto. Esta Constitución del 56, que se la conoce también como la non nata, es decir, la no nacida, en esta ya se afirma rotundamente la soberanía nacional y se permite por primera vez, en la historia de España por lo menos, el culto a otras religiones distintas a la católica. Pero bueno, nunca llegó a ser promulgada porque ese mismo año, de 1856, cambió el gobierno, lo que dio una década más de duración, una década extra, a la Constitución de 1845, que estaría en vigor pues unos cuantos años más, hasta el año 1868. Ese año de 1868 se produjo la Revolución Gloriosa, que destronó a Isabel II y dio paso a 6 años de inestabilidad. Bueno, dio paso al llamado sexenio revolucionario o sexenio democrático, según gustos. Bueno, revolucionario o democrático, el hecho es que fue un auténtico terremoto en el que hubo pues nada más y nada menos, id apuntando, pues fueron muchas cosas. En solo 6 años hubo 2 gobiernos provisionales, una república y el reinado de Amadeo de Saboya. Y por supuesto, todo sazonado con una guerra en Cuba, con una guerra carlista y con 2 golpes de Estado. Es decir, como podéis ver, todo eso sucedió en 6 años. A mí cada vez que ahora me vienen y me dicen, bueno, qué inestable está el panorama político. Bueno, échale un vistazo a lo que pasó entre 1868 y 1873, o 1874, mejor dicho, y me cuentas, vuelves y me cuentas lo que es la inestabilidad. Bueno, el tema es que con tanto cambio evidentemente tenía que haber nuevas constituciones, era inevitable. Las constituciones siempre aparecen en bisagras, es automático en la historia de España y por supuesto en la historia de todos los países del mundo, bisagras históricas. Nadie así por gusto, porque sí, pone una constitución nueva, si va funcionando bien, ¿para qué cambiarla? Aquí como veis, el sexenio revolucionario fue una auténtica bisagra y por lo tanto pues hubo varias bisagras, porque el país hizo zigzag durante varios años. Nada más triunfar la revolución, el gobierno convocó cortes constituyentes, lo tenía muy claro, la revolución fue relativamente pacífica en 1868, es decir, no desembocó en una guerra civil ni nada de eso. Se constituyó un gobierno provisional y este gobierno convocó a cortes constituyentes, en las que por primera vez se votó mediante sufragio universal. En España, sufragio universal masculino, se entiende. El femenino no llegaría ya hasta bien entrado el siglo XX. En estas elecciones de 1869 entraron también por primera vez en el Congreso de los Diputados los republicanos. Nunca antes habían entrado los republicanos, vamos, ni soñarlo, en el Congreso. Las nuevas Cortes, según se reunieron por primera vez, pues se apresuraron a redactar la nueva Carta Magna, que fue promulgada al año siguiente. Se dieron bastante prisa, porque el 1 de junio de 1869 ya había una nueva Constitución. Esta era de nuevo cuño. No le debía nada a las anteriores. Hombre, lo debía, pero que no había sido una reforma de las anteriores. Todas las que habían venido hasta ese momento habían sido o cartas otorgadas, como el Estatuto de Bayona o el Estatuto Real,
o reformas en profundidad de la de Cádiz de 1812. Os he dicho antes, habían ido reformando la misma Constitución en función de los intereses políticos de cada momento. La de 1869 era una Constitución nueva y realmente avanzada, de nuevo, para su época. Bastante más, desde luego, que otras que había en Europa. Por ejemplo, la prusiana de 1850 o la francesa de 1852, que había servido de base para el Segundo Imperio de Napoleón III, que en esos momentos, 1869, estaba a puntito de concluir. De nuevo, como veis, no hay excepción española. A pesar de que lo dice, no, es el país en sí, todo el siglo XIX fue una excepción. En absoluto, para nada. El país iba perfectamente sincronizado con el resto de Europa. E incluso por delante, al menos en temas constitucionales, que otros países. Si echamos un vistazo a la Constitución prusiana de 1850 nos sorprendería lo tremendamente reaccionaria que era. Y ojo, la tuvieron hasta la llegada de la República de Weimar, en los años 20 del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. La Constitución del 69 era una Constitución peculiar. Se la llamaba la Constitución Democrática. Era, de hecho, de las más avanzadas de Europa en aquel momento. Consagraba la monarquía, pero no la monarquía borbónica. Prim, que fue uno de los que la trajo, estaba obsesionado con que no volviesen jamás nunca los Borbones, por lo que aquello les obligaba a buscar un rey disponible en Europa. Aristócratas sobraban, también había segundones de monarcas que había por Europa que no iban a heredar y por lo tanto les podía interesar. El reino de España no era evidentemente el del siglo XVII, pero seguía siendo una corona muy atractiva. Se pusieron a buscarlo. Y luego había otro problema añadido. Ese rey tenía que estar dispuesto a reinar en un país con una constitución nueva en la que las prerrogativas reales estaban ya muy recortadas. Y esto era una dificultad añadida. No todos estaban dispuestos a eso. Sí, bien, yo sin ningún problema, pero es que me estáis poniendo una constitución excesivamente radical delante. Yo quiero una constitución más parecida, no lo sé, a la prusiana, por ejemplo, pero no una constitución tan avanzada. Bien, lo encontraron, dieron con un candidato en Italia, era el hijo de Víctor Manuel II, se llamaba Amadeo, pero no duró mucho. Duró 2 años pelados en el poder como rey, pues del 2 de enero del 71, llegó justo después de que matasen a Prim, que era quien le había traído. Ese día fue proclamado al 11 de febrero de 1873, que fue cuando presentó la renuncia. Veía que le estaban haciendo la cama, se lo informaron mientras comía en un restaurante de Madrid. Al parecer canceló la comanda, pidió una grapa, se la bebió de un trago y se fue a por su familia y se refugió en la embajada italiana. Así que nunca llegó a echar raíces aquí en España. La verdad es que no le dio tiempo al hombre. Él estuvo solo 2 años. Y lo cierto es que no hubiera sido mal rey Amadeo. Era un tipo sensato y motivado, pero no lo tuvo nada fácil. Aparte de las resistencias internas, las resistencias, sobre todo las que le provenían de los republicanos, ya os he dicho que en 1869 han entrado republicanos en las Cortes. Aparte de eso, había estallado la Tercera Guerra Carlista y en Cuba, desde 1868, se combatía también una guerra. Desde el Grito de Yara, esto fue el 10 de octubre del 68, la guerra contra los independentistas. El mismo día de la renuncia, pues la aceptaron sin ningún problema, él abdicó y se volvió a Italia por donde había venido. Pues ese mismo día no sabía muy bien qué hacer el gobierno con el país. Bueno, pues teníamos un rey y en 2 años se nos ha ido. ¿Qué hacemos? Algunos dentro del gobierno pidieron celebrar antes una consulta popular para determinar la forma de gobierno, pero los acontecimientos se precipitaron. Y unas horas después, al día siguiente, de hecho, el Parlamento declaró la República. Pero declaró la República con la Constitución de 1869 aún vigente, que una Constitución que más era clara, era monárquica. En su artículo 33 especificaba que la forma de gobierno era la monarquía. De hecho, tengo aquí el título 2 de la Constitución de 1869 y dice lo siguiente. Título 2 de los poderes públicos. Artículo 32. La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes. Bueno, aquí ya tenían claro el tema de la soberanía, que había dado tanto que hablar los años anteriores. Artículo 33. La forma de gobierno de la nación española es la monarquía. Artículo 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El rey sanciona y promulga las leyes. Artículo 35. El poder ejecutivo reside en el rey, que lo ejerce por medio de sus ministros. Bien, no solo el 33, sino el 33, 34 y 35. De hecho, la expresión por el artículo 33, sí que algunos lo habréis pensado,
esto de que decimos en España, sé que en América no lo empleáis, cuando se dice en España, esto lo haces por el artículo 33 o me ha tocado hacerlo por el artículo 33. Es decir, que me toca hacerlo porque sí, o esto es así porque sí, sin apelación posible. No viene de aquí, por si alguno pregunta. Esto viene, según creo, del Fuero de los Españoles, que es una de las leyes fundamentales de Franco del año 1945, que supeditaba, uno de los artículos del Fuero de los Españoles supeditaba todos los derechos contemplados en el Fuero, que eran bastantes, por cierto, a que no atentasen contra la unidad espiritual, nacional y social de España. Bueno, está todo esto permitido siempre y cuando no atenten contra estas tres cosas, la unidad espiritual, nacional y social de España, por lo que, claro, todo quedaba al albur del gobernante, es decir, del propio Franco, en una manera de declarar todos los derechos posibles y luego con un solo artículo, el 33, anularlos en el acto. Bien, pero bueno, rebobinemos 70 años hasta 1873, cuando se proclama la República, se hace con una constitución monárquica, como ya os he dicho, así que tan pronto como proclamaron la República, se pusieron a redactar una nueva constitución, porque aquello no podría ser, obviamente. La República duró poco, menos incluso que el reinado de Amadeo de Saboya, al menos en su estado original como república. Luego vino ya el golpe de Pavía y un gobierno provisional. La República duró exactamente desde el 11 de febrero, el 12 exactamente del 73, hasta el 3 de enero del 74, que es cuando se produjo este golpe de Pavía en el Congreso de los Diputados. Ya luego, posteriormente, en diciembre de ese año, el general Martínez Campos, un general muy prestigioso en aquel entonces, se pronunció en Sagunto para restaurar la corona en la cabeza de los Borbones. Durante esos 11 meses de la Primera República hubo 4 presidentes. Estanislao Figueras, de febrero a junio, Francisco Pi Margall, de junio a julio, Nicolás Salmerón, de julio a septiembre, y Emilio Castelar, de septiembre a enero. De hecho, Pavía entró en el Congreso cuando estaban buscando el quinto. Estaban en ese momento, se acababa de ir Castelar y no sabían muy bien quién se podía hacer cargo de aquella locura, de aquel casino, porque nadie quería ser presidente. Habían durado 2 o 3 meses. El que más había durado, el primero, que fue Figueras, duró 5 meses. A partir de ahí la cosa se volvió loca. Bueno, la cosa es que, volviendo sobre el tema constitucional, en 1873 se plantearon hacer una constitución por influencia de Pi Margall, que además era un intelectual, un tipo que de esto sabía bastante, y se decantaron por una constitución de tipo federal, con 17 estados, curiosamente como las 17 autonomías actuales, con amplias competencias para cada uno de los estados. Pero a pesar de que tenía los estados federales de 1873, sobre el papel estoy hablando, esta constitución no llegó a nacer y por lo tanto nunca llegó a ser aplicada ni promulgada. Las competencias de los estados federales de 1873 eran menores que las de las comunidades autónomas actualmente. Por ejemplo, la competencia de sanidad no se contemplaba que se transfiriese nunca a las comunidades, a los estados federales, y como bien sabemos, en España está transferida a las comunidades autónomas desde hace muchos años. Pero vamos, nunca llegó a existir, no pasó de la fase de proyecto una vez más. Se empezó a debatir en las Cortes durante el verano de 1873, pero estalló la rebelión cantonal en aquel momento y ahí quedó la cosa aparcada para ser retomado el debate pues más tarde. No hubo lugar a retomar este debate porque la República desapareció de facto con el golpe de Pavía y el gobierno provisional de Serrano, que le sobrevino poco después. Así que sucedió que el hijo de Isabel II, que era un chico muy jovencito, tenía 17 años, estaba exiliado en Inglaterra, firmó un manifiesto, lo hizo desde Sandhurst, que es la Academia Militar Británica, en el que se ofrecía como monarca liberal. Bueno, ya sé que habéis tenido problemas, que ha pasado de todo en estos 6 años, pero yo, pelillos a la mar. Total, cuando echasteis a mi madre yo era un niño de 10 o 11 años, así que tampoco me acuerdo mucho. Si lo tenéis a bien, yo puedo volver y puedo tranquilizar el país, pacificarlo y ser, por supuesto, liberal y aceptar la Constitución. Y eso es lo que terminó sucediendo. El día que se pronunció Martínez Campos, en Sagunto, como os he dicho antes, ya reclamó su regreso, y así el 22 de diciembre de 1874,
Alfonso XII, hijo de Isabel II. Lo que no se sabe es quién es el padre. Está prácticamente seguro que no fue Francisco de Asís, por el motivo que os he dado antes, y al parecer nunca llegaron a tener relaciones íntimas Isabel II y su consorte y su esposo. No, se ha hablado de unos cuantos candidatos. Según parece, fue un militar catalán que era muy, muy apuesto y que le gustaba mucho a la reina. Esto nos presentaría un problema, y es que el rey actual no se apellida Borbón de primero, sino se apellida otra cosa. Pero bueno, eso lo podemos dejar un día para algún contracorte de estos espacios cortitos que hago para los patronos. Bueno, la cosa es que en ese momento habían pasado solo 6 años desde que su madre partiese al exilio. Pero 6 años que no habían sido cualquier cosa, 6 años en los que había pasado de todo, por lo que el país estaba, como os podéis imaginar, exhausto. Había además que poner fin a la carlistada y a la guerra en Cuba. Y había, por supuesto, que hacer una nueva constitución. Y una constitución lo más consensuada posible para no tener que cambiarla, pues no diré nunca más, pero sí al menos en mucho tiempo. El hombre al frente del nuevo régimen era un malagueño llamado Antonio Cánovas del Castillo, y lo que hizo fue, en lugar de someter a referéndum ni nada por el estilo, que era algo impensable, simplemente en 1874, lo que hizo fue reunir a 600 notables, es decir, a gente reputada, que supiese mucho de derecho constitucional. Ojo, en España ya había habido tantas constituciones para esas alturas que de constituciones se sabía un rato, también antiguos diputados, antiguos senadores, y les encargó un borrador sobre el que 39 de ellos, los más expertos, confeccionarían la Constitución y le darían la forma final al texto. Se llamó entonces a elecciones a Cortes Constituyentes, y estas fueron las que aprobaron el texto el 30 de junio de 1876. Era una constitución muchísimo más moderada que la de 1869. Se volvía a la soberanía compartida, anteriores a la que os hablaba antes, y se apostaba de nuevo por el centralismo, que a imagen y semejanza de Francia, pues era lo habitual en el liberalismo español. Los liberales españoles siempre habían sido centralistas, menos en el caso este del federalismo de la Constitución de 1873. Se mantuvo, eso sí, la libertad de culto, aunque dando preeminencia al catolicismo. Había 2 cámaras, como había existido desde el origen. De hecho, Cánovas admiraba al sistema británico. Admiraba su estabilidad y la prosperidad que había traído al Reino Unido. Así que esta Constitución es en cierto modo muy británica. En todo lo que una constitución puede serlo, en la medida en que el Reino Unido carece de constitución, como bien sabéis. Las 2 cámaras que delimitaba esta constitución, el Congreso de los Diputados y el Senado, que ya venían existiendo, por supuesto, estaban concebidas de manera muy similar al Parlamento inglés, al Parlamento británico. Los comunes serían el Congreso, también se la denominaba Cámara Popular, y estaba elegido por sufragio primero era censitario y luego ya a partir de 1890 universal. En esto, de nuevo, estamos sincronizados perfectamente con Europa. El sufragio universal en la mayor parte de países de Europa no llegó hasta el siglo XX, aquí lo hizo en 1890, ojo, sufragio universal masculino, pero también en el caso del femenino, España fue uno de los países pioneros en Europa en introducirlo. Y luego estaba el Senado, que era una cámara especial, era como la Cámara de los Lores. Los miembros eran o por designación real y, por supuesto, vitalicios, como los lores en el Reino Unido, o por derecho propio, es decir, capitanes generales, etc., o elegidos por una serie de instituciones con mucho prestigio. No sé, las reales academias, las universidades, las sociedades de amigos del país, etc. La Constitución de 1876 fue muy exitosa en términos de duración. Estuvo 47 años en vigor. Hasta la fecha de hoy es la Constitución más longeva. Hasta que el 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado en Barcelona, animado, dicho sea de paso, por la propia burguesía catalana, y dejó en suspenso la Constitución para dar paso a unos años de gobierno personal, con el que quería resolver una serie de problemas, sobre todo la ola de huelgas que había en aquel momento, sobre todo en Cataluña, especialmente en Cataluña, y también la guerra de Marruecos. El rey Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, dio por bueno el golpe y entregó el poder a Primo,
como había hecho Víctor Manuel III, el rey de Italia, el año anterior con Mussolini, tras la marcha de Roma. De nuevo era lo que estaba sucediendo en muchos lugares de Europa. Se pensaba que la revolución bolchevique rusa del año 17 se iba a extender y que este tipo de gobiernos autoritarios eran la solución. Y por lo tanto, pues había que apoyarlos hasta que la cosa se calmase. Estoy tratando de entender por qué hizo esto Alfonso XIII, que al final terminaría costándole la corona. Bueno, primero fue un dictador en solitario y luego posteriormente trató de institucionalizar el régimen. Aún así, esta dictadura fue muy corta. Empezó a finales de 1923 y en el año 1930, principios de enero de 1930, el propio Primo se fue por su propio pie. Pero su régimen permaneció. Muy poquito tiempo, pero permaneció. Porque claro, yo os he dicho que intentó institucionalizarse, pero no lo consiguió, por lo que tardó muy poco en desintegrarse. En 1 año y 3 meses colapsó el régimen de Primo de Rivera. Pasó, de hecho, de la dictadura a lo que se conoce como la dictablanda. En abril de 1931, tras unas elecciones municipales, en principio rutinarias, en la que los candidatos republicanos habían ganado en las principales ciudades del país, en el campo, en cambio, habían ganado los monárquicos, se proclamó la República. Es uno de los grandes misterios de la historia de España, porque el rey decide tirar la toalla, sí, esa misma noche, es el día en el que España se acostó monárquica y se levantó republicana, y claro, el nuevo régimen pues quería una nueva constitución. La de 1876 no le servía absolutamente de nada. Y esta nació de unas Cortes Constituyentes, que se habían elegido al efecto unos meses después de la proclamación de la República. Las elecciones fueron el día 28 de junio de 1931. Las nuevas Cortes eligieron a una comisión de 21 miembros, en la que todos, a excepción de José María Gil Robles, yo creo que la única excepción, tendría que volverla a mirar esa lista, pero vamos, creo que era la única, eran republicanos y solo este era monárquico. Y además había una mayoría de socialistas y de radicales. El resultado pues fue una constitución acorde con sus ponentes. El propio presidente de la comisión, que se llamaba Luis Jiménez de Asúa, que era del PSOE, la definió, y estas son palabras textuales, una constitución avanzada, democrática y de izquierda. El texto pues se elaboró de la manera más rápida que pudieron, porque querían dar este paso cuanto antes, durante el verano de 1931, y tras debatirlo en las Cortes, se promulgó el 9 de diciembre de ese mismo año. En octubre, una parte considerable de diputados, básicamente los monárquicos, se retiraron. Decidieron que no querían seguir por el tema religioso. El asunto es que no quisieron los republicanos tener en cuenta esto, es decir, no quisieron incluir a todos en una palabra. Así que tampoco la sometieron a referéndum, probablemente porque el gobierno no tenía todas consigo de que la aprobasen, habida cuenta de lo ambiciosa que era desde el punto de vista ideológico, en algunos temas sobre todo, como los relativos a la religión. Ojo, esto nos puede parecer sorprendente hoy en día, pero es que de esto hace casi un siglo, claro. La España de 1931 no es como la actual, entonces era un país muy religioso y la Iglesia gozaba de gran predicamento entre amplias capas de la población. Es decir, que tenía, si no poder directo, sí muchísimo poder social. Luego, aparte de la cuestión religiosa, que levantó muchísimas ampollas, los diputados que abandonaron las Cortes Constituyentes lo hicieron por eso, en aquel momento había cierta demanda de autonomía en Cataluña y el País Vasco, especialmente en Cataluña. Bueno, pues esta Constitución contemplaba la posibilidad de que las regiones se constituyesen en entidades autónomas. Esto también ninguna otra Constitución lo había permitido, porque la de 1873, el proyecto de 1873, no partía de regiones autónomas, sino de reconfigurar completamente desde cero el mapa administrativo. Aquello evidentemente estaba pensado para contentar a los nacionalistas catalanes y vascos, y de ahí nacería el Estatuto Catalán de 1932. Los nacionalistas catalanes, la verdad es que en esto habían jugado muy bien sus cartas. En el Pacto de San Sebastián del año 1930 ya habían pedido los propios nacionalistas catalanes, a los republicanos les habían pedido un estatuto. Y el resto de firmantes se lo concedieron sin rechistar, evidentemente, según llegaron al poder. La República tuvo mucho de sorpresa. En 1930, cuando se firmó el Pacto de San Sebastián, no podían ni soñar que solo un año más tarde estuvieran en el poder y el rey se hubiera ido. Luego el Estatuto Vasco llegó más tarde, bastante más tarde. En octubre del 36, ya comenzada la Guerra Civil, y un tercer estatuto, el de Galicia, que se había aprobado en referéndum en este caso,
El día 28 de junio del 36 no llegó nunca a aplicarse porque, bueno, no por nada, sino porque la región quedó en el bando sublevado durante toda la guerra y por lo tanto no hubo lugar. Aún así fue admitido a trámite en las Cortes, pero claro, el 28 de junio y la guerra empezó el 18 de julio, es decir, menos de un mes después. La Constitución del 31 duró poco tiempo, unos 4 años y medio desde su promulgación hasta el estallido de la guerra, y poco más de 7 años si contamos hasta la derrota final del bando republicano en 1939. Fue una constitución bastante efímera. El gobierno republicano en el exilio siguió durante años dándola por válida. Decía que era la constitución real de España, pero claro, no tenía territorio donde aplicarla, así que su valor era un valor puramente postal. Tras aquello, pues ya lo sabemos, se sucedieron 36 años de dictadura, al término de la cual pues hubo que hacer, lógicamente, una nueva bisagra, pues una nueva constitución, que fue la de 1978, surgida de las Cortes formadas tras las elecciones de 1977. Los partidos con representación en esas Cortes nombraron una comisión de 7 ponentes, los famosos padres de la Constitución, que todos más o menos conocemos, que redactó el texto y el 31 de octubre del 78 fue aprobado por el Congreso. Pero esta vez no quisieron quedarse ahí y lo sometieron a referéndum. Nunca antes una constitución en España se había sometido a referéndum. Se sometió a referéndum el 6 de diciembre del 78 y el 91,8% de los votantes lo hicieron afirmativamente. Y ese mismo mes, el día 27, fue ratificado, o mejor dicho, sancionada por el rey. La Constitución de 1978 sigue vigente, y además sigue vigente tal y como fue parida, ya que solo ha tenido 2 reformas minúsculas, una en 1992 para incorporar legislación europea, básicamente para incorporar lo que se había acordado en el acuerdo de Maastricht, para que los ciudadanos europeos pudiesen ser elegidos alcaldes o concejales en los municipios españoles, y luego otra posteriormente en 2011, durante la crisis económica, para fijar un techo de gasto. Pero vamos, serán modificaciones mínimas, de modo que esta Constitución pues no podemos calificarla de historia, sino de presente. Tras este rápido repaso que hemos dado por las 7 constituciones españolas, más sus proyectos que nunca vieron la luz, sus constituciones nonatas y sus 2 cartas otorgadas, el Estatuto Real y luego, bueno, y antes de él el Estatuto de Bayona, pues pasamos ya al contrasello y a las dudas históricas de los seguidores de este programa. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Vamos con Víctor, que tiene una cuestión sobre la traición de Antonio Pérez. Quería proponerte que desarrollaras en la contrahistoria ese tema que tocas tangencialmente, que es el de la traición de Antonio Pérez y el asesinato de Juan de Escobedo. Creo que es uno de los temas más interesantes o más novelescos de la historia de la Edad Moderna de España. Así que creo que sería muy interesante y que tendría mucho interés para los oyentes. Muchas gracias por tus programas y un saludo. Pues sí, Víctor, novelesco es un rato, pero además de eso originó una gran crisis política, porque Pérez no era un cualquiera en la corte de Felipe II, era el secretario de Estado. Su padre había sido ya secretario con Carlos I y era un tipo de máxima confianza, pero un secretario de Estado que no solo fue desleal ejerciendo el cargo, y a raíz de esos enjuagues que se traía con la princesa de Éboli fue asesinado Juan de Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria. No solo eso, sino que además lo fue después. A pesar de todo lo que se había traído y de que no había sido leal, el rey le creyó y al principio le protegió hasta que se descubrió toda la trama y fue apresado. Luego ya vino pues la parte de la fuga, primero a Aragón y luego a Francia y a Inglaterra, donde, por cierto, suministra información valiosísima que se traduce, entre otras cosas, en el ataque a Cádiz de 1596. Luego, además, el tipo tuvo el cuajo de pedir perdón al rey, cosa a la que, por supuesto, el rey se negó y ya murió en el exilio, en París, unos cuantos años después de Felipe II. La historia es que es francamente buena y creo que el que más y el que menos la conoce, porque si bien el cine español rara vez
vez hace películas históricas o películas sobre nuestra propia historia, hace muy pocas, esa es la verdad, sobre esto de la historia de Antonio Pérez, Escobedo, la princesa de Éboli y demás. Sí que se han hecho unas cuantas películas. Las podéis buscar, algunas incluso recientes. Bien, vamos ahora con Jesús de Cádiz, que tiene una pregunta sobre Franco y Juan Carlos I. Mi pregunta, Fernando, esta vez va relacionada con el aparente vínculo que mantuvieron el dictador Francisco Franco con un jovencísimo Juan Carlos I en aquella época, porque la verdad es que es una duda que tengo que no me cuadra para nada, ¿no? Ese como que se le pasó por la cabeza al gran dictador español para dejar su legado en ese personaje. Lo más natural y lo más normal del mundo hubiera sido que hubiera confiado en un militar de su estrecha confianza, o no sé, ¿no? La verdad es que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y que no logro encajar para nada. No sé si tú manejas más información al respecto y bueno, ojalá me sacaras de dudas. Muchas gracias, Fernando, y saludos cordiales. Bueno, Jesús, a ver, cuando Franco ganó la guerra no sabía muy bien qué hacer. Vamos a tratar de poner la mente en el año 1939, en abril del 39. Cuando no sabía muy bien qué hacer, no ya con el país, que estaba devastado después de la guerra, sino que no sabía muy bien qué hacer con todo el poder que tenía, que era pues absoluto. Era el tipo que tenía más poder pues desde Fernando VII. Nadie había contado con tanto poder concentrado en una sola persona en un siglo. Pues bien, lo primero que pensó fue en consolidarse en el cargo, eso por descontado. Y ahí no las tenía todas consigo. No pienses en el Franco del 75, piensa en el Franco del 39. Es decir, podían sacarle sus propios compañeros de armas, con los que no se llevaba especialmente bien, con muchos de ellos, de hecho los despreciaba a muerte, o que con lo revuelta que estaba la arena internacional en aquel momento por la Segunda Guerra Mundial, le sacasen desde fuera, si Hitler y Mussolini perdían la guerra, cosa que por cierto sucedió. Pues fue ahí mismo, en 1946, cuando vio peligrar su trono. De hecho, fue el momento más crítico para Franco y para el franquismo. Pero los aliados tenían asuntos más importantes de los que ocuparse y pudo conservar el poder y ya dar forma al Estado. Lo hizo a través de las llamadas leyes fundamentales, que fueron un total de 8 que fueron promulgando pues mucho tiempo, de 1942, que fue el Foro del Trabajo, hasta el 66, que es la Ley Orgánica del Estado. Bueno, de hecho, muchos dicen que la Ley de Reforma Política del 76 es la última ley fundamental del franquismo, aunque esa ya fue promulgada lógicamente fue la ley que desmonta todo el franquismo en diciembre de 1976. Bien, una de estas leyes fundamentales era la ley de sucesión en la jefatura del Estado, que esta es del 47, en la que España se convertía en un reino sin rey. Una cosa realmente extraña, pero un reino sin rey. Ahí Franco se reservaba el nombramiento de su sucesor, que lo sería a título de rey. El tema es que España ya tenía un rey, estaba en el exilio desde 1931. Bueno, Alfonso XIII había muerto en Roma y era su hijo y heredero, que era Juan de Borbón, que desde fuera criticaba a Franco, y le criticaba muchísimo a Franco y a su régimen. Bien, pues al año siguiente se vieron Juan de Borbón y Franco en el Azor, estaban en aguas internacionales, en aguas del País Vasco, por cierto, y acordaron que Juan Carlos, que era un niño, tenía 10 años entonces, y no había pisado España en su vida porque él había nacido en Roma, se instalase en Madrid para formarse. Ir al ejército, etcétera, y formarse. Bien, don Juan aceptó y 20 años más tarde, ya en 1969, Franco decidió nombrarle sucesor a Juan Carlos, saltándose el orden sucesorio, ya que le correspondía a su padre. Franco no lo sé, debió pensar, no tengo ni idea. Quizá debió pensar que Juan Carlos, al haber estudiado en España con preceptores afines al movimiento, pues sería un continuador de su legado. Diría, bueno, pues va a ser un poco menos que un títere en manos de mis generales, del resto ya se encargará la inercia y las propias leyes que he ido promulgando. Toda la arquitectura jurídica y la arquitectura política del franquismo se mantendría. Él pensó que eso del atado y bien atado lo he dejado todo perfecto, así que el rey simplemente va a tener que hacer pues lo que hago yo. Franco era un tipo bastante perezoso, se pasaba el día cazando, pescando en el Azor o en Asturias, jugando al golf, viendo la televisión. Las imágenes estas que vemos de Franco practicando hobbies y tal,
es que realmente horas de despacho, por lo visto, no le dedicaba muchas, por lo menos ya en los años 50 y 60. Evidentemente antes, pues sí, había tenido que ganar la guerra y demás. Y él debió pensar algo así, bueno, pues este tipo se acomodará ahí en el Palacio de la Zarzuela y bien, y el resto ya funcionará solo. Pero vamos, es una especulación porque no tengo ni idea qué pasaría por la cabeza de Franco en 1969. El príncipe, entre tanto, ¿qué hizo? Pues disimular, juró todo lo que le pusieron por delante y trató de poner buena cara durante años hasta que fue proclamado rey en el 75. Y tras aquello, lo primero que hizo al año siguiente fue poner en marcha la transición. Respecto a su padre, pues su padre se enfadó con él porque había pactado con el franquismo y retuvo los derechos dinásticos hasta 1977, cuando ya pues decidió en un acto que se celebró en el Palacio de la Zarzuela, pues revertirlos a su hijo, que llevaba, por cierto, ya año y medio de rey, así que tampoco fue una cosa más protocolaria, pero bueno, así es como sucedieron las cosas y es la razón por la cual se pasó de un régimen a otro sin demasiados aspavientos. El rey perjuró, porque él había jurado las leyes fundamentales del franquismo y se desdijo de esos juramentos. También algunos dicen que realmente no hubo tal perjurio, porque la ley de reforma política era tan franquista como todas las anteriores, pero desmontaba todas las anteriores. En fin, todo esto se lo debemos a un tipo llamado Torcuato Fernández Miranda, uno de los hombres más listos de España durante el siglo XX, y que la historia no le ha tratado demasiado bien. No se le recuerda todo lo que le deberíamos recordar, en serio. Un tipo francamente agudo, con una inteligencia tremenda, pues este fue el que desmontó el franquismo. Luego ya, evidentemente, pues vino la Constitución y todo lo que queramos, pero el que desmonta toda esa arquitectura que Franco creía que iba a durar, no sé, 1000 años, pero sí muchísimas décadas, la desmontó con una sola ley en diciembre de 1976, y esa el rey, por supuesto, también la sancionó, así que él había jurado una cosa y la contraria. En fin, queridos amigos, pues con esto terminamos ya la contrahistoria de hoy, que se ve que ha ido mucho hoy de derecho político, de historia política, porque más hemos terminado con esto de las leyes fundamentales del franquismo, que en cierto modo también fueron constituciones, o al menos una constitución un tanto extraña, que fue dándose por capítulos a lo largo de 30 y tantos años. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya no os quiero entretener más, que os he quitado mucho tiempo por hoy, me despido de vosotros, hasta mañana.